Estamos hablando de un modelo económico muy similar, no es libertario, sino que es estrechamente neoliberal, que sinceramente comulga con las ideas de defender los intereses de los sectores dominantes. Seguramente hoy quienes se van a poner contentos con la medida de AFIP son Marcos Galperín y Paolo Roca, pero no los pequeños monotributistas o aquellos trabajadores que no pagaban ganancias y ahora sí pagan ganancias. Los impuestos en general a los trabajadores y a los sectores productivos se han aumentado. En cambio, los impuestos de los más ricos de la Argentina, como es el caso de la reducción del impuesto a los bienes personales, es una marca registrada de lo que tiene que ver con esta gestión: favorecer a los ricos y perjudicar a los sectores del trabajo y productivos de la Argentina. La AFIP, en su lugar, va a poner una agencia de recaudación y control aduanero para, según dicen desde el Gobierno Nacional, disminuir los costos y la burocracia. Nosotros estamos en contacto con el contador Juan Pablo Enríquez, que es además docente en la UADER y en la UNER, para conocer qué significa esta disolución de la AFIP y qué implicaría en tal caso. Buenas noches, ¿cómo le va, contador? Maxi Busti lo saluda. Bueno, básicamente esto tiene que ver con una cuestión coherente por parte de este gobierno desde que se inició la gestión en diciembre, que es el recorte del gasto público y la disolución de organismos del Estado, ¿sí? En el día de hoy se conoció la transformación de AFIP en lo que será ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Se estima que se van a despedir alrededor de 3.000 trabajadores y trabajadoras de la plantilla, que equivalen aproximadamente al 15%. Y básicamente esto tiene que ver también con una cuestión coherente, que es de alguna manera disminuir los controles a las grandes empresas de la Argentina. Esto ya se hizo en la gestión de Fernando de la Rúa en el año 2000, 2001. Los técnicos de mayor capacidad de AFIP terminaron trabajando para las grandes empresas buscando algunas estrategias de cómo evadir impuestos, y de alguna manera también marca cierto activo de incoherencia en el sentido de que si yo reduzco el gasto público, también termino reduciendo la recaudación vía, por ejemplo, impuestos muy importantes, el más importante de todos, como el caso del IVA, que en este caso en el interanual de la actualidad está mostrando un 22% de caída ahora en el mes de septiembre. No es una buena noticia, porque una cuestión sería readecuar el funcionamiento del organismo sin despedir trabajadores, y otra cosa sería lo que se mostró en la actualidad, en el día de hoy, a través del decreto, donde gran parte de las familias trabajadoras de AFIP quedan sin sus actividades habituales, y obviamente esto generará otro vacío dentro del funcionamiento del Estado en Argentina, como es el caso del recorte a las universidades y el cierre de gran parte de los organismos de la nación. Bien, el ejemplo que daba Enríquez, por allí no es muy promisorio, porque lo comparaba con Fernando de la Rúa, que terminó, todos sabemos, en ese diciembre trágico. ¿Cómo avisora usted que puede llegar a funcionar en la actualidad? Estamos hablando de un modelo económico muy similar, no es libertario, sino que es estrechamente neoliberal, que sinceramente comulga con las ideas de defender los intereses de los sectores dominantes. Seguramente hoy quienes se van a poner contentos con la medida de AFIP son Marcos Galperín y Paolo Roca, pero no los pequeños monotributistas o aquellos trabajadores que no pagaban ganancias y ahora sí pagan ganancias. Los impuestos en general a los trabajadores y a los sectores productivos se han aumentado. En cambio, los impuestos de los más ricos de la Argentina, como es el caso de la reducción del impuesto a los bienes personales, es una marca registrada de lo que tiene que ver con esta gestión: favorecer a los ricos y perjudicar a los sectores del trabajo y productivos de la Argentina. Bien, en este marco también iría de la mano con el RIGI, podría ser, en este caso, justamente para favorecer a los grandes inversionistas, si se quiere. La aplicación del RIGI también está ligada con la implementación de la ley bases. De hecho, se pudo realizar esta medida del día de la fecha en virtud de haberse aprobado en su momento la ley bases, y obviamente tiene un sentido de destrucción de la industria nacional y la incorporación de inversiones especulativas extranjeras, que son las que terminan reduciendo puestos de trabajo en Argentina. Hoy salió un dato: cerraron 13.000 pymes desde el inicio de la gestión Milei, y se han perdido más de 260.000 puestos de trabajo, según información que proviene del mismo Estado
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Y en esta iniciativa, esta medida que toma el Gobierno Nacional en cuanto a la reducción del Estado, una más con la disolución de la AFIP, ¿cómo lo observa usted en el plano general con las diferentes medidas que está llevando adelante el Gobierno Nacional en materia económica? Sí, como bien te lo decía recién, son en su mayoría medidas tendientes a favorecer a los sectores del gran capital argentino y no hay una sola medida que beneficie a los sectores del trabajo y a los sectores productivos del país. De hecho, los sectores productivos se van a ver amenazados, sobre todo el sector agroexportador, por el ingreso de capitales internacionales que no van a tener ningún tipo de imposición por parte del Estado, todo lo contrario. Quienes producen en la Argentina van a tener muchísimos más reglamentaciones y normas que cumplir que aquellos que vienen con capitales especulativos para jugarse sus divisas. Muy bien, muchísimas gracias, contador. Le agradecemos su apreciación respecto de este tema. Lo vamos a seguir convocando a nuevas charlas porque lógicamente las iniciativas del Gobierno Nacional van por este lado y obviamente necesitamos una voz que atienda esta requisitoria. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que pasen buenas noches. Juan Pablo Enríquez, contador público nacional, docente también de UADER y de UNER, dando